Exclusivo. Bueno, a 3 semanas de ser encontrado el cuerpo sin vida de el ex militar venezolano Ronald Ojeda, la familia se decide a hablar por primera vez. La hermana del oficial asesinado critica el actuar policial en los primeros minutos del secuestro y desliza responsabilidades, ojo, del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Alfonso Concha está con nosotros para contarnos de esta conversación, porque además de tener esta exclusiva, Alfonso, la hermana del teniente rompe el temor, ¿no? Sí. De hablar contigo. Absolutamente, sí. A ver, de lo que decía, mantienen intacta esa necesidad de decir que aquí hay un móvil político. El ideólogo, nos decía en la conversación Mayra, está dentro del Palacio de Miraflores, que es el palacio que habita Nicolás Maduro. Lo segundo, hablan también porque no han tenido ninguna cercanía con la carpeta investigativa. No hay nada de la indagación, que sepan realmente, y ha pasado un mes de que fue secuestrado Ronald y por lo tanto necesitan levantar la voz. Lo tercero, lo que dices tú, el temor. Es bien impresionante porque nos juntamos en un lugar seguro, conversamos en un lugar seguro, pero Mayra está en todo momento mirando alrededor. Siente que pueden ser víctimas, como fue Ronald, de algo que fue operado política, militarmente y criminalmente también. Y lo último, yo me parece que esto es muy relevante, y es que dicen que los opositores a Maduro mueren 2 veces, eventualmente. Una, biológicamente, como Ronald, pero hay otra muerte, la moral, y es tratar de herir la historia de las personas. Y creen que eso está pasando ahora. Se ha hablado muchísimo de que hay una eventual vinculación que pueda llegar a tener Ronald con, por ejemplo, organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Lo niegan tajantemente. Entonces, pasan todos estos factores que hacen que finalmente, por mucho temor, por la necesidad de resguardarse, de protegerse y todo, no hayan querido hablar, pero cambia todo eso porque necesitan de verdad, con todo lo que se ha dicho, salir a hablar. Ahora, claro, salen a hablar rompiendo esta barrera del temor. Ellos se sentían seguros en Chile, en algún minuto comienzan a perder esa seguridad que vinieron a buscar luego de escapar del régimen de Nicolás Maduro. Bien paradojal, se sentían muy seguros, ahora quieren irse. De hecho, están en conversaciones con algunas organizaciones internacionales. Así que nos deja ahí un botón de muestra de lo que está viviendo en nuestro país también. Claro, porque efectivamente muchos llegaron a nuestro país buscando ese refugio que no tenían en Venezuela. Sí. Bueno, esta es la conversación que tenemos con Mayra Ojeda. Rompe silencio, pero también sale de todas las trabas que significa su propia seguridad. Los dejo invitados a ver precisamente esta entrevista. Fueron semanas las que conversamos vía telefónica hasta que decidió hablar con Tele 13. Es que vive aterrorizada de que ella o sus cercanos sufran algún ataque de parte de algún organismo maurista aquí en Chile, solo por hablar del asesinato de su hermano Ronald Ojeda, el oficial venezolano secuestrado hace justo un mes en la comuna de Independencia. Esta entrevista la grabamos inicialmente de frente, pero al terminar, aterrada, nos pidió resguardar su rostro. El primer indicio fue 2 semanas antes, la primera conversación que tuvimos con respecto a si iba a pasar algo de esta índole, fue por las amenazas que se estaban haciendo en programas televisados en los medios venezolanos. Mayra nos parte por contar que 14 días antes del secuestro de su hermano ya tenían el temor de que algo malo podría ocurrir, sobre todo tras esta conferencia de prensa. En razón de su detención han sido privadas de libertad posteriormente 15 personas. Otras 4 tienen medida cautelar. Hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar. Es que de acuerdo a la Fiscalía venezolana, Ojeda figuraba en el número 26 de un listado de supuestos traidores y conspiradores del gobierno de Maduro. Yo me comunico con él y lo abrazo y le digo, yo creo que tienes que salir del país porque esa gente es tan mala que se puede disfrazar y te puede venir a buscar. ¿Y qué dijo él? Él se ríe porque él siempre trataba de como que las otras personas no se preocuparan por él. Entonces él se ríe, me hace como siempre, él siempre me hacía así, como para darme tranquilidad, él me hace así y me dice tranquila. Pero la peor de las pesadillas se hizo realidad el 21 de febrero recién pasado, en un hecho que aún se indaga. 3 sujetos de 8 que habrían participado en la operación, vestidos cuidadosamente de funcionarios operativos de la Policía de Investigaciones, sacaron al oficial de su casa. Ese día a las 3 de la mañana, 3:15 de la mañana, me llama mi cuñada y no dejaba de llorar. Entonces mi cuñada me dice, se lo llevaron. Y yo le digo, ¿a quién? Empiezo a gritar. Me dice, se llevaron a Ronald, más y se llevaron a Ronald. Fue tan rápido que
El instinto de Ronald fue proteger a Yosma y a su bebé, a mi cuñada y al bebé. Y Ronald sale y se entrega, ¿me entiendes? Cuando ya Ronald escucha los golpes, él prefirió dejar atrás a Yosma y al bebé para evitar exponerlo. En esta parte de la historia es que la hermana del oficial se detiene y advierte que pasaron casi 2 horas para que las policías se convencieran que fue realmente un secuestro. Lo que hacían era burlarse, se reían, decían, insinuaban incluso que si, no, ese sí es PDI porque quizás tu hermano está, quizás él está en cuestiones ilícitas, en porte de arma, cuestiones, quizás no le había, o sea, como actuando como detective o insinuando situaciones que mi hermano supuestamente, según ellos, hacía. Sin ningún antecedente en la mano. Sin ningún antecedente en la mano. Los secuestradores entraron, subieron al ascensor y sin titubear se llevaron a su hermano. Una seguridad delictual que contrasta, denuncia Mayra, con el titubeo policial. Yo le digo a él, ¿buscaste la patente del carro de donde se llevaron mi hermano? Yo digo, ¿ya tienes el número de la patente? Y dice, no. ¿Podemos buscarlo? Le dice él al consejo. O sea, yo le tuve que decir a él que buscara la patente del carro. Entonces, en ese momento, él empieza a buscar la patente, a tomar la foto, sacan la patente y él llama un número y dice, la patente es esta. Sí, tenemos el carro en renca, le dice otra persona. Y ya ahí habíamos perdido casi 1 hora. Las fuentes que hemos consultado de la investigación nos indican que hay al menos 8 involucrados solo en el secuestro. De los 5 sujetos que sacaron Ojeda del edificio, 2 continuaron con él hacia su lugar de cautiverio. Los otros 3 escaparon al sur de la capital. La operatividad incluyó 3 autos al menos, y uno de esos vehículos ya fue posicionado en el estacionamiento de una casa en la comuna de Conchalí 8 días antes del secuestro, algo que la PDI ya está indagando. Antecedentes que poco o nada ha sabido la familia Ojeda en Chile. Hasta ahora no han visto la autopsia, ni menos saben algún indicio de la carpeta investigativa. Por eso, 1 mes del secuestro de su hermano, solo tienen preguntas. Si las mismas personas que lo extrajeron fueron las mismas personas que lo asesinaron. Porque eso es una duda que todavía no me aclaran ellos. ¿Por qué? No me dan respuesta. Lastimosamente en este proceso hemos tenido nula respuesta de parte de los entes encargados. Frente a la sola posibilidad de que Ronald Ojeda esté asociado a algún tipo de actividad ilícita y que eso sea finalmente el móvil del asesinato, ellos, al menos, lo niegan tajantemente. A nosotros no nos van a venir a decir que mi hermano estaba con cuestiones de armas, porque lo sabemos. No nos van a decir que mi hermano estaba involucrado con drogas o que mi hermano tenía algún tipo de vínculo con el Tren de Aragua, porque vamos a defender hasta lo último la moral de mi hermano. Que el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela siempre hace 2 tipos de muerte, que es lo que nosotros venimos hablando, la muerte física y la muerte moral. Aquí nosotros exigimos que se haga justicia y también exigimos que se devele la verdad. Ronald habría luchado por su vida. Fuentes de la indagación nos indican que tiene indicios de golpes que podrían ser atribuibles a ese tipo de acciones y nos suman un dato esencial. En esa lucha, Ronald Ojeda se quedó con cabellos de quien se supone sería uno de sus asesinos, dejando una huella vital que debe ser periciada contrastando ADN en una indagación que sigue, reservada hasta para la propia familia del oficial.